Hola, hola, hola. Aquí estamos con Judit Càrtex. Él es Miquel Rius, somos Epi Blas y esto es La Ruina Cervecera. Y nadie sabe quién es Epi ni Blas, por eso. No, somos transgéneros. Totalmente. La Ruina Cervecera, el pseudo podcast que trata pues, de dos temas: o las calamidades, los desastres, las miserias del sector. O los triunfos, y este es el segundo capítulo. En el primer capítulo, recordarán cómo era aquello en las series, ¿no? Sí, como recordarás. Hablamos de una ruina tuya muy chula, muy divertida, de paellas rusas. Me tocó hablar de una experiencia en Moscú y lo que llegamos a sufrir para volver en el avión. Gracias a los que me habéis escrito mensajes, fue un momentazo que vivimos juntos con gente muy querida del sector. Déjame explicar que la Ruina Cervecera viene a ser una sucursal de la Ruina Show de Ignasi Taltabull y Tomás Fuentes. Saludamos desde aquí, besitos. Somos ultrafanes. Espero algún día poder tomar una cervecita con ellos, que vengan aquí y poder explicar alguna yo creo ruina. que algún día nos va a caer una colleja por ese... Puede ser. Oye, y encantados. Sí, por lo menos una colleja es algo, ¿sabes? Contestar, una colleja, está bien. La idea es que en este programa vayan viviendo diferentes invitados del sector cervecero y hoy es bajo mi responsabilidad, Judit no lo sabe, he seleccionado pues un personaje central del sector cervecero. ¿Quién será? En el que... bueno, le devuelvo la pelota y hoy la invitada es Judit. Me lo temía. Aparte empezamos ya algo de esto, porque normalmente abrimos la cerveza delante de la audiencia. Hoy ya hemos empezado tomando cerveza, con lo cual a ver qué va a salir, ¿vale? ¿Y qué has traído? He traído una neipa de Animus. Cuando se emita esto seguramente ya no será rabiosa actualidad, pero hay que decir que está fresquita y buenísima. Saludos, Peter, te queremos. Proyectazo, de los que más ha revolucionado el panorama cervecero en el último año o 2 años. Nómada, potente. Y lo mismo, tiene una noticia que está a punto de salir, a lo mejor ya ha salido cuando esté este podcast en el aire. Es lo que tiene el grabado. Pero que dará que hablar. Ánimos. Venga, ánimos todos. Judit. ¿Qué? Ánimos. ¿Qué he elegido? ¿Tú qué quieres? ¿Explicar una ruina o un triunfo cervecero? Hostia, yo como mujer triunfadora creo que debo explicar una ruina. Una ruina muy ruinosa. ¿Disparo? Dale. Venga. Judit Càrtex ha escogido ruina. Mira, esto pasó en 2019 en el Mediona, o sea, el Mediona presencial en Sant Joan de Mediona. Ha habido más Medionas, pero no han sido presenciales. Hay que decir que Mediona es la muestra de cervezas más importante del mundo mundial. Es como nuestra fiesta, ¿no? Es la fiesta mayor de los cerveceros, la fiesta mayor es el punto de encuentro. Todo el aficionado cervecero, el segundo sábado de junio está en rojo. Está marcadísimo. Y vamos todos ahora al campo de fútbol de Sant Joan de Mediona, 75 puestitos cerveceros, me refiero a stands, y centenares de puestitos tomando cerveza y haciendo una super fiesta. Total que para ir a Sant Joan de Mediona no hay opción tren, no hay opción público. Ir en transporte privado, si no te quedas a dormir allí, que no hay hostelería potente, casas rurales, hay dos ocupadísimas. Es uno de los fines de semana donde la figura esa del conductor asignado más valor tiene. O sea, eso es demostrar la amistad de verdad. Pero es que no quedan amigos de estos, con lo cual la gente o se queda a dormir ahí. Yo voy a Mediona y te llevo y no bebo y te devuelvo. Esto es Superman, esto ya no existe. Esto no existe. Con lo cual, o vas a Mediona en coche y duermes en un campo de fútbol sin condiciones, la verdad, o sea, eso es así, o te compras billete de autobús que montan algunas tiendas o cerveceras. O bares, o sea, hay bastantes puntos donde te ofrecen billete de ida y vuelta para que disfrutes 12 horas de Mediona tal cual y tan ricamente y sin riesgos, ni peligros, ni nada. Total que yo en aquel momento estaba trabajando en Cerveceros Garage, desde Garage Consell de Cent fletábamos normalmente en autobús. Para este Mediona estaba la cosa de puta madre y
fletamos 2 autobuses grandes y uno chiquito. Pues, mucha gente... 120 personas. Sí, 120 personas así. Que pagan, pues no sé si 15 euros era la ida y la vuelta. Se paga, te dan un par de cervecitas, te dejan ahí y luego vuelves al punto de encuentro y vuelves a Barcelona, pues a las 12, la 1. Y un sábado ideal. Ideal, o sea, es lo más bonito que hay en la vida. Total que yo era monitora de uno de los buses, pero me tocó el bus chungo, o sea, me tocó un bus que ya llegó a origen, al punto de recogida, 1 hora tarde. O sea, con lo cual, claro, no, o sea, empecé de manera ruinosa. La verdad es que yo soy muy de levantar las ruinas y a base de cerveza y un poco de buen rollito, pues unas latas ahí bien repartidas, unas latitas, ¿no? Unos chistes, tal. Bueno, total, que hacía 1 hora que habían salido 2 autobuses de Barcelona. Yo creo que podrías explicar un chiste de que hiciste nada. ¿Ahora mismo? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, sí que me acuerdo alguno, pues que no se puede explicar por aquí. Era un poco de esto. Claro, quería invitar a Ignacio, ¿sabes? De la ruina. Sí. Te lo hubiera dejado ir. Sí, no, yo lo suelto si quieres. Ya le contestas, pero a mí no. Bueno, pero bueno, es igual. ¿Cómo sigue la ruina? La ruina sigue que, bueno, nuestro autobús sale 1 hora tarde, pero bueno, total, llega el autobús, nos montamos en el autobús, seríamos 12-15 personas. Yo era la única responsable de garage en este autobús, la monitora. No, bueno, llegamos a Mediona. Justo antes de llegar a Mediona, le dije al chofer: a ver, chofer, señor conductor, por favor, acelere. Ya que hemos llegado, ya que usted ha llegado 1 hora tarde al punto de recogida, por unos nenes de fútbol, no sé qué tenía que hacer, pero que ha llegado 1 hora tarde. Ya sé quién es. Déjenos. Ahora estoy imitando ya sabes que... Ya, sí, le conoces, ¿no? Pues dile que es un hijo puta. Total. Le digo, pues sí, por favor, si en vez de a las 11 de la noche nos recoge a las 12 para volver a Barcelona. Es decir, 1 hora más tarde que el resto de autobuses. Me dijo que sí, que por supuesto que ningún problema. Yo pregunté a los 12:15 del autobús, me dijeron que venga, que encantados, que claro, no sé, yo les había estafado 1 hora. Y no puede ser. Pues bueno, pues vamos a ir a disfrutar Mediona sabiendo que tenemos 1 hora extra por la hora que nos han robado, las cosas como sea. Vale, situación. Estás Mediona, 12, 1 al mediodía. 12, 1 al mediodía, música. Los dejáis ahí libres. Los dejamos libres, quedamos a las 12 al punto donde el autobús nos había dejado. Okay. Por ahí, pues yo tenía un pequeño tupper con setas mágicas muy buenas, me comí alguna. Estuve cantando la Rafael Acarrá en el karaoke ahí con una banda guapa que está, o sea, me lo pasé en grande, probé mucha cerveza. Podría ser un hilo secundario de esta ruina cervecera, ¿no? Es la segunda vez que sale Rafael Acarrá. Sí, es verdad. Podemos intentar en tu ruina del otro día salió Rafael Acarrá también. Podría haber una continuidad. Hostia, explótame. Vamos a explotar a Rafael Acarrá en cada podcast si cabe. Siempre cabe. Si no, pondremos un póster de Rafael Acarrá. Que no se acabe llamando la ruina cerveceras y Rafael Acarrá. Hostia, vamos, por favor. Ahí gano yo, pero de calle. Total, que yo estaba con unas llamas de 40 metros y de repente me viene Nahuel y me dice: mira que los de las 11 ya se han ido. Tu autobús... 11 de la noche. 11 de la noche, tu autobús de las 12... Hostia, pon un poco de atención, bueno, me llevo a la gente. 2 ya sabían, 2 de los 15 o 12, es que no recuerdo que hace tiempo, ya se habían ubicado en algún coche, alguno me dijo, no, yo me quedo a dormir por aquí, total, que tenía 8 personas para el bus de las 12. A las 12 cojo estas 8 personas, amigas, compañeros... y me los llevo hasta el punto de reunión donde tenía que venir, hasta el parking de autobuses. Hola, amigas. Hola, amigas. Se empieza a mascar la tragedia. Hola, amigas. Nahuel, yo estoy un poco de esto, estoy muy bien, yo me quedo a dormir aquí, estoy muy bien, o sea, estoy mágicamente bien, os acompaño hasta el punto del autobús. Vamos para el punto del autobús, son las 12, no había autobús, digo... 10 minutos de rigor. De cortesía, ¿no? De cortesía. Sí, porque además ya te he dicho, el conductor es muy majo. Sí, muy majo, sí. Yo puta. 15 minutos de cortesía, 20 ya me parecieron demasiada cortesía. Y a las 12:30, los 8 me dicen, tía, este bus no viene. Afrontemos la realidad. Yo, como estaba en mi mundo de magia, yo esperaba que el bus ahora viene, ahora aparece. Yo lo veía, te lo juro que yo veía venir autobús, pero no venía y acepté que no
venía ningún autobús. De hecho, amigo Miquel, no vino el tercer bus, con lo cual yo tenía 8 personas que tenían que llegar a Barcelona, habían pagado su billete de ida de vuelta. No aceptaron 7 euros de devolución de medio billete. O sea, ¿qué haces con 7 euros? Mediona. No, lo siento. Si no puedes, es que no puedes volver ni al día siguiente, porque no hay tren, no hay bus regular, no hay nada. 36 horas andando. Algún amiguete que volviera a Barcelona no lo encontramos en el momento. Yo, de verdad, volví a la realidad. Se me bajó todo, también la cerveza. Y entonces, pues cogí a Nahuel, que era muy nuevo en Garage, que se quedó para apoyar el último bus. Y Nahuel me dijo, pues tenemos que hacer algo, porque esta gente no digo, o sea, vamos a hacer algo que solo se me ocurre, fletar un par de taxis. Empezamos Nahuel se le ocurrió mucho, empezó a buscar taxis. Barcelona no querían venir a Mediona, esto está bastante a tomar por culo, las cosas como sean muy bonito, pero está bastante lejos. Entonces, pues Nahuel, de forma también mágica, encontró dos taxis que venían de Vilafranca. Todo esto pasó una hora de gestión y a una hora que viniera los taxis. Yo tenía gente, estos 8 personajes muy calentitos porque estaban nerviosos. Claro, veían... Se mascaba una tragedia muy grande, ¿no? O sea, aquellos que veían la luz, no, ellos veían el pozo. Sí, veían el pozo. Yo veía lucecitas, pero me veía más en el pozo. Total que al final, cuando Nahuel me dijo, tengo los 2 taxis en el punto de reunión, reúneme a los 8. Bueno, estaban ya en conga máxima, porque claro, 2 horas después, pues tal, evidentemente se fueron felizmente en el taxi, pero mi bajona ya no se levantó. No se levantó. Bueno, ruina salvada. Ruina salvada por los putos pelos, por mi ruina personal fue grande. Y desde aquí... De hecho, tú no has vuelto a ir a la Feria de Mediona desde ese día. Joder, no he vuelto porque no se ha hecho, capullo. O sea, no se ha hecho nunca más. Bueno, o sea, pero la épica. La épica, y quedaba muy romántico decir, yo no vuelvo nunca más. Pero sí que es verdad, si me permites, en tu maravilloso podcast o Espíritu Podcast, pedir perdón a estos 8 pasajeros que lo pasaron mal pensando que se quedaban en Mediona. Que quedarse en Mediona no es una mala cosa, pues que no se puede volver de Mediona, señoras, señores. De eso te das cuenta a las 4 o 5 de la mañana, que hasta entonces más o menos haciendo. ¡Cerveza! Ayudas a recoger a alguien, pero llega una hora que ya no queda nadie. No queda nadie. Que el último cervecero se ha recogido su carpa. Y el último cervecero no va a Barcelona normalmente, con lo cual pues te jodes, te quedas ahí. Pero insisto, que el día siguiente no puedes volver tampoco. O sea, que no hay nada. Hasta aquí mi ruina. Una gran ruina. Bueno. Me molan las ruinas por eso que acaban tienen bien. Un medio giro positivo al final. A mí me gustaría pedir perdón, ya lo he dicho, a estos 8 personajes que pagaron su billete y volvieron en taxi 4 horas después. Hasta aquí tenían cerveza. Es mi alivio, descanso, reposo mental. Bueno, pues... Capítulo 2 hecho. Cerrado. Y esperamos en el tercero. Hasta el próximo. Esperemos que se quede haya, ¿no? Hostia, con invitado, por favor. Y vamos a buscar invitados más divertidos que nosotros. Propónganselo en los comentarios. Díganoslo. Suscríbanse. Salud. Vengan a Chile. Salud.